estamos de regreso con más de Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos, como siempre, a esta hora, son las 7:01 de la mañana, a tomarnos un cafecito Santo Domingo. Y hoy tenemos con quien compartirlo aquí en el estudio. Nos acompaña Edilenia Taktuk, quien viene a conversar con nosotros, pero vamos a recibirla con cafecito en mano. Bueno, buenos días, Marisol. Buen día. Hola, gracias. Y aparte de tu cafecito, tú tienes el derecho de pedir lo que quieras. Empecemos con el cafecito, Percio. Empecemos con el cafecito. Edilenia, bienvenida. Edilenia se Gracias. encuentra con nosotros. Bueno, la habrán visto en los medios en los últimos días a propósito de un interesantísimo proyecto que piensa poner la televisión de forma mucho más cercana para los dominicanos. Imaginativa. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues, como tú dices, Imaginativa es la Semana de la Televisión. Será la próxima semana y es un proyecto que pretende dinamizar un poco la industria de la televisión, reanimar a los productores, a los dueños de los canales, para que realmente nos encaminemos hacia una nueva televisión y que comencemos a dar pasos, aunque sean cortos, pero que la televisión siga en ascenso y no se quede como en esta especie de limbo que a veces sentimos todos los productores. Es una iniciativa que hace muchos años me daba vueltas en la cabeza y qué bueno que ya por fin pues la vamos a hacer una realidad. ¿Qué va a pasar en esa semana o qué debe pasar en esa semana? Bueno, en esa semana nosotros vamos a hacer un estudio de televisión en el Teatro Jaragua. En ese estudio, el público va a poder asistir en el Hotel Jaragua. En el Jaragua. El público va a asistir y va a ver cómo algunas de las figuras de televisión realizan sus programas en vivo. Por ejemplo, vamos a tener un día, cada día tiene una agenda. Y por ejemplo, un día usted puede ir y va a ver a Extremo Extremo en vivo con todo su elenco en ese escenario. Luego va a haber un programa de Teleantillas. Luego va a haber un programa para Telesistema y así sucesivamente. O sea, en un solo día usted puede ver varias producciones dirigidas a varios canales. Tenemos 10 canales participantes, o sea, en esta primera edición. Estamos... es mucho. Es mucho contenido. Como te comentaba fuera de cámara, tenemos un tapón de programas porque es muy poco tiempo, son 4 días. Las transmisiones comienzan el próximo jueves. Y serán jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y para el público cómo será la dinámica? Porque evidentemente si se van a transmitir en vivo, pues mucha gente lo podrá ver desde su casa, pero me imagino que para la mayor parte del público lo interesante va a ser poder verlo desde ahí. Exacto, ver ese backstage de qué pasa, cómo se hace, bueno, incluso ese trote. Porque la gente ve en la casa lo que sale en la pantalla, pero no ve lo que los camarógrafos. La mecánica, la seña que uno hace, la mueca. Incluso va a haber un poquito más, porque en vez de montar la unidad móvil fuera del canal, del teatro, se va a desarmar la unidad y la vamos a instalar en medio del público. La gente vea los aparatos de control, todo. Los controles, al director, al titulador, al operador de video, o sea que es una experiencia interesante. Yo sé que va a ser muy interesante. Incluso los guiones de los programas, que a la gente también le da mucha curiosidad ver un guión. Para nosotros eso es algo muy común, pero para la gente eso le llama mucho la atención. Vamos a tener los guiones de todos los programas que se van a transmitir ahí en un podium y la gente puede verlos y es como un poquito mostrar el interior de todo lo que hacemos. Vamos a ver lo siguiente. Me imagino que cuando tú piensas en la semana en la televisión y sobre todo por lo que decías, y bueno, cómo sacar la televisión a airear todos sus temas y en un mundo que se mueve a un ritmo rapidísimo. ¿Tienen ustedes de entrada algunos propósitos, por ejemplo, de detectar cuáles son los grandes desafíos de la televisión? Si está en la tecnología, si está en la forma en que hacemos los programas, si está en la forma en que dirigimos los programas, si está en el contenido de los programas. ¿Cómo saber lo que se anda buscando? Sí, para tener conclusiones útiles al final. Sí, claro. Esto no es hacerlo simplemente por transmitir los programas. Esto tiene varios propósitos. Uno de ellos es, primero, enfocarnos un poquito hacia la academia. Nosotros necesitamos
preparar un poco más a nuestros técnicos. Nosotros los productores debemos prepararnos más, a los asistentes de producción, y por eso vamos a hacer paneles y conferencias para producción, para técnicos y para personas que quieren hablar en televisión. O sea, tenemos una serie de 6 conferencias que se van a estar realizando por las mañanas. O sea que la mañana está dedicada a este aprendizaje, diríamos, y a partir del mediodía es que viene esta parte de los programas de televisión en vivo. Realmente la primera intención es provocar una unión. Yo creo que dimos un gran paso al unir estos 10 canales. Es dar un mensaje de fortalecimiento y una alerta de que necesitamos prestar un poco más de atención a la televisión, que necesitamos reforzar los formatos, replantearnos los contenidos y poder analizar qué tenemos que hacer para seguir adelante. Como tú bien sabes, la ley de cine ha aportado al cine muchísimo, porque son presupuestos que se pueden destinar para una producción para la pantalla grande. La televisión no tiene esos presupuestos y yo creo que esto va a ser como la palabra es como una provocación de que debemos sentarnos, debemos replantearnos la televisión y hacer lo que sea necesario para crear esa ley, si pudiéramos decir, que nos pueda ayudar a producir programas temáticos, programas de temporada que puedan darle un giro a la televisión dominicana. Cuando hablamos de televisión, estamos hablando de las estructuras tradicionales de difusión de contenido, los canales de televisión abierta, canales de UHF, etcétera. ¿Qué pasa con otras vías de difusión de contenido que cada vez toman más fuerza? Sí, claro. Tanto a nivel de contenidos por suscripción como contenidos que circulan libremente en las redes, canales de YouTube, etcétera, que cada vez toman más fuerza. Sí, claro. La fuerza del Internet es algo que no podemos, es algo que está ahí. Hay una generación que prefiere ver sus programas en un celular y en una computadora, y eso es evidente. Pero más bien yo veo a YouTube y al Internet como una herramienta que es aliada a la televisión. Si tú no logras ver este programa, tú vas a entrar a Internet y lo vas a buscar y lo vas a ver. O sea, como un complemento. Sí, es como un complemento. O sea, es un canal mundial que está para servirte, o sea, está ahí a la mano, y lo veo como un complemento de todo lo que podemos hacer en televisión. Además, el Internet ha sido una herramienta que le ha dado algo que no teníamos en la televisión, que es la interactividad. O sea, eso ya los productores conocemos más rápido lo que piensa la gente, lo que quiere la gente, lo que opina. O sea, que creo que eso es así. Es un desafío en vivo. Sí, sí, sí. Pero el tema de, por ejemplo, uno ve que surgen canales que tienen su vía principal de difusión a través del Internet. ¿Se da con la televisión un debate que en un momento se dio con los periódicos? Mucha gente entendió que los periódicos electrónicos iban a sustituir a los periódicos en físico. Evidentemente eso no ha pasado y tampoco parece que va a pasar. Pero ¿hay algún tipo de temor respecto a la influencia de esos medios alternativos o de esas vías alternativas? Bueno, hay muchos artículos en cantidad de revistas que analizan eso de la televisión del futuro, cómo va a ser esa televisión. De hecho, tenemos una conferencia con un invitado internacional, el señor Alberto Ciurana. Es un destacado productor, expresidente de Univisión, que viene a Imaginativa y nos va a dar una conferencia sobre el futuro de la televisión. Él es una persona muy influyente en la televisión hispana, y yo sé que con esa conferencia pues vamos a visualizar hacia dónde vamos todos, porque es evidente que debemos prepararnos frente a esta fuerza paralela que tenemos, que es el Internet. Ya, yo diría, y a propósito que Laura menciona lo de los periódicos, y es una cosa que se puede decir para la televisión, no es posible ver la televisión sin sus versiones en la Internet. Entonces, quizás ese es el gran desafío. Hay, sin embargo, en el caso de los periódicos impresos, la impresión de muchos propietarios y directores, lo que no han descubierto es la rentabilidad de las ediciones digitales. Yo pienso que será un tema de tiempo
que tiene que ver incluso con la sucesión generacional en el orden social. Todavía las estructuras empresariales son dominadas por personas que creen más en la página impresa que en una versión digital. Bueno, se formaron y crecieron en con los medios tradicionales. Todavía hay mucha gente que tú le prendes una computadora y se espanta. Entonces, lo mismo pasa con el libro. Y creo que hay pasa con la personas que televisión. pensaron que cuando salieron todos estos dispositivos para tú leer un libro, el libro iba a desaparecer. Claro. Y no ha ocurrido. No es lo mismo tener el libro en las manos, hojearlo, que verlo en dispositivos. Y yo creo que llevar la televisión por la vía del internet también te suma nuevos televidentes, diferentes, más jóvenes, con otra modalidad. Eso que lo ven sobre la cama, acostado de manera individual, cada quien, o en pareja con una tablet, mirando una película. Y tal vez lo que cambia es un poco las modalidades de acceso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, todos los canales, la mayoría de los canales aquí tienen su plataforma en la red y uno puede ver a Telemicro en internet donde quiera que uno esté, no hay que estar en la casa. Hay otro tema que tienen los medios en sentido general, y evidentemente eso incluye la televisión, y es que todos nos hemos internacionalizado, es decir, ya nadie es local, para decirlo de alguna manera. Entonces ya no se trabaja solo para el mercado local, porque un poco hasta el lenguaje hemos tenido que cambiar, sí, en función de los tiempos. Ya hoy, bueno, ¿qué es hoy? ¿Qué es ayer? Si no soy preciso, cuando me están mirando, en España a lo mejor mando mucha gente para el teatro creyendo que van a ver una obra y ocurre que la obra ya pasó, porque no es hoy, era ayer, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el desafío que tiene la televisión en ese aspecto de producir para el exterior, es decir, para un mundo cada vez más amplio, donde te alcanza a ver más gente con otros intereses, con otra cultura, con otros ambientes económicos, con otras tensiones sociales? ¿Cuáles son los desafíos que se les presenta a la televisión? Sí, realmente, como usted dice, yo creo que tenemos un gran desafío y es conectar con una nueva generación muy diferente a la generación anterior. O sea, estamos frente a una generación con más ritmo, más exigente, y nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana hemos hecho una televisión no tan activa como ha avanzado el tiempo. Y yo creo muy que, localista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero de verdad que yo creo que todavía tenemos que reforzar una producción local antes de pensar ir a una internacional. Nosotros todavía creo que tenemos oportunidad de producir formatos exitosos dominicanos. Y ya un segundo paso sería pensar en exportación de esos formatos. No creo que podamos saltar ese paso. Creo que debemos fortalecer primero nuestra televisión, replantearla, reenfocarla y luego pensar en cómo hacer productos para consumo internacional. Ahora, pero en ese espacio de provocación que se quiere crear, ¿cuál es el principal o los principales problemas que tiene la televisión en este momento? ¿Por qué hay menos iniciativas, hay propuestas menos arriesgadas? ¿Y por qué en general ha reducido la inversión en la producción de televisión propiamente dicho? Bueno, yo he hablado con todos los productores con esta experiencia. O sea, he tenido que reunirme, he tenido que hacer muchas reuniones, hemos tenido que hablar, compartir muchas inquietudes. Yo creo que realmente lo que nos está faltando es presupuesto, Laura. Yo creo que si nosotros tenemos presupuesto, nosotros podemos realizar grandes producciones. Sin presupuesto no podemos hacerla. Yo creo que esa es la palabra clave y por eso celebro esa inquietud que tienen algunos productores que sé que ya se han unido y están tratando de redactar una ley para proponerla, porque eso es lo que necesitamos primero. Si el cine no tiene presupuesto, bueno, hay películas, muy buenas películas que han ganado premios internacionales y han tenido poco presupuesto, porque también depende de la idea. Pero en nuestro caso creo que necesitamos más presupuesto, necesitamos más oportunidad, de brindarle más oportunidad a una nueva generación. Hay mucha gente buena que no ha podido entrar a la televisión porque no ha encontrado la oportunidad. Y yo creo que también eso es un gran desafío que tenemos, de abrir las puertas a una nueva generación, no solo de presentadores, sino de productores. Ahora, hay
Ahora como que uno tiene que pasar menos tiempo para vivir la Edad Media, como dicen, ¿verdad? Que no son procesos de siglo. La realidad exterior a veces te marca la agenda, no es ni siquiera cuando tú quieras hacerla, sino la realidad exterior. En términos internos, no deja de ser un mercado pequeño, de todo punto de vista. Y sin embargo, cuando uno piensa que el 99.9% está fuera de nosotros, entonces uno se da cuenta que hay un mercado grande allí. ¿Cómo generar riqueza? Porque, por ejemplo, la misma ley de cine está diseñada con la idea de producir material local para el mundo. Es decir, ese sería el sentido que tiene desde el punto de vista incluso de la inversión que se hace, digamos, del incentivo fiscal que puede producirse por esa vía. Si se hace con la televisión, probablemente se tenga el mismo criterio, es decir, bueno, es producir una televisión con la calidad, con el tiempo, para que pueda tener eco en el exterior con atractivo, que yo pueda ver en Francia, en Nueva York o en cualquier parte un canal de televisión de República Dominicana que me dé algún contenido que a mí me interesa, aunque esté fuera del país. Sí, podemos cubrir las dos vertientes, la nacional y la internacional. De hecho, la mayoría de las películas que se han hecho son muy locales. No tienen salida, son temas tal vez que internacionalmente no funcionarían, pero si lo ponemos en una balanza, tenemos más películas locales que con ese perfil internacional. O sea que por eso es cuando comento que creo que debemos puede ocurrir lo mismo con la televisión, que podamos producir cosas muy locales, pero tampoco estoy diciendo que no se pueda hacer algo internacional, porque eso va a ocurrir, va a fluir de alguna manera. Lo que pasa es que estos contenidos se pueden hacer con temas mucho más universales, pero al final hay un mercado primario y el mercado primario sigue siendo República Dominicana. Entonces con el cine funciona diferente porque el cine es muy caro y tiene mucho riesgo. Por eso en la mayor parte de los países hay incentivos para que se puedan hacer películas. Pero ¿no se supone que la televisión sea rentable? ¿Qué está pasando con la televisión desde el punto de vista financiero? ¿Qué está pasando con la colocación? ¿Qué está pasando con la rentabilidad de los productores? ¿Qué ha pasado con los costos? ¿Se piensa hacer un análisis más en esa vía? Sí, mira, yo creo que estamos haciendo programas muy lineales, o sea, no estamos haciendo explosiones. Yo creo que por eso tal vez no tenemos esa gran inversión económica en la televisión. Si los clientes descubren un formato que logre disparar el rating y que logre impactar, te aseguro que se le va a colocar ese programa. Yo creo que esta chispita que estamos tratando de encender con la Semana de la Televisión, tiene mucho que ver con eso, con que los clientes y las publicitarias puedan percibir que la televisión se está poniendo activa, está por trabajar, está por renovarse. Tal vez eso ha tenido también mucho que ver con la poca inversión que hemos tenido, porque nos están viendo muy lineales, muy tranquilos. Yo creo que tenemos que removernos y tenemos que impulsarnos para que el apoyo comercial pues se retome como en años anteriores, donde había programas que fueron de impacto y que lograron también un gran impacto económico. Pero ahí viene la discusión de qué es primero, si el huevo o la gallina. No se le mete el agua al coco. Y que es otra gran discusión. En el sentido de que, bueno, sí, ¿quién tiene que dar el primer paso? ¿El apoyo publicitario para que se puedan hacer más cosas? ¿O tenemos que hacer más cosas primero para que venga el apoyo publicitario? Tenemos que hacer más cosas primero. Ellos tienen que vernos accionar, ellos tienen que vernos con ese propósito de renovación y de impulso. Yo creo que si ellos nos ven así, las cosas van a cambiar. Ahora, parecería que propietarios y productores no tienen la suficiente compactación como grupo, incluso para dar paso a discutir muchos criterios de cómo manejar la televisión, y parecería que esa es una necesidad del mercado local. Sí, es una necesidad, es una necesidad. Cuando me reuní con los ejecutivos de los canales, la verdad que todos dijeron que sí a esta propuesta, tal vez porque la ven como una inquietud
necesaria, válida para dar ese primer paso que necesitamos. Y yo creo que tal vez esto no puede acercarlos a ellos un poquito más a los programas, porque como usted dice, no están, hay como una pequeñita distancia entre productores y dueños. Yo creo que nos podemos acercar muchísimo más, porque los dueños son una pieza vital. En este caso de este proyecto, si los dueños de los canales no aceptan hacerlo, esto sería imposible. O sea, la decisión de los dueños en aceptar ser parte de la Semana de la Televisión fue vital. Si no, era imposible armar el proyecto. Bueno, dicen que la tambora suena bien porque le dan con las dos manos. ¿Eh? Bueno, ahí hay otros actores que también están de por medio. Sí, habrá muchos. Están los brokers, que han cambiado mucho la dinámica también. Pero que tiene que ver mucho también con las actitudes del conjunto. Muchas de las cosas que hacen los brokers es porque tal vez no hay mucha unidad también en el manejo de los negocios de la televisión. Es que son intereses diferentes. Son intereses diferentes, pero uno a veces van moldeado por el otro. Es decir, es tener la capacidad y sobre todo de poder identificar cuáles son los desafíos que tiene la televisión. Porque yo imagino que ahí está el tema tecnológico, la inversión en la tecnología, que es una cosa constante. A veces tú no inviertes en una cosa cuando ya se te hace vieja, porque surgen nuevas formas de poder conectarte. Pero también la tecnología escala la inversión, pero también va abriendo posibilidades enormes. Sí, sí. Yo quisiera que ustedes me permitieran en este momento pues agradecer al señor Gómez Díaz porque acogió esta idea y aceptó que Digital 15, Telemicro, Telecentro sean parte de la Semana de la Televisión. Bien. Y algunos de los programas pues serán parte de las transmisiones que vamos a realizar. Muy bien, excelente. Qué bien, bueno, pues estaremos allá presentes. Y Edilenia, para cerrar, recuérdanos las fechas, los horarios y cómo la gente puede integrarse a las actividades que estarán en vivo en el Hotel Jaragua. Exacto, si tienen que cumplir con algún protocolo como para inscribirse, ir o simplemente presentarse. En fin. Bueno, vamos a estar transmitiendo los programas a partir del jueves, el viernes, sábado y domingo. Cada día tiene una agenda diferente, las agendas están publicadas en nuestras redes, @TV Imaginativa. El público puede ir a ver cómo se realizan estos programas. Tenemos una boletería disponible en Huepa Tickets, o sea que tiene un costo de la entrada de 450 pesos y pueden disfrutar de todo el día, lo que va a pasar durante todo el día. Solamente la conferencia del señor Ciurana tiene una boletería independiente. Vamos a estar realizando un casting para nuevos talentos, eso es algo que no les dije. El casting va a ser el sábado de 8 a 12:30 y pues este casting vamos a seleccionar talentos que vamos nosotros mismos a ayudar a llevarlos a los canales participantes para encaminarlos y así dar la oportunidad a una nueva generación. Ah, qué bien, qué interesante. Bueno, tomen nota y ya saben, agenden y ojalá que muchos jóvenes tengan la oportunidad de ver esta experiencia muy de cerca. Así que gracias por la iniciativa, Edilenia, y nada, por allá estaremos. Ya tomen nota del 2 al 6 de noviembre y esto es la semana que viene, o sea que está aquí mismo. Estamos ahí ya. Buena suerte. Muchas gracias. Señores, despedimos a Edilenia Tactuc. Nos vamos a una pausa. Al regreso estaremos hablando con el mayor general retirado de la policía, Juan Tomás, para hablar de las protestas policiales que han tenido lugar en los últimos días. Así que no se muevan, enseguida regresamos. Imaginativa, la Semana de la Televisión Dominicana. 10 canales unidos en un mismo escenario para encender una chispa creativa. Visita el estudio de Imaginativa para que tengas la oportunidad de ver cómo las principales figuras de la televisión realizan sus programas en vivo y además seas parte de interesantes conferencias y un casting para nuevos talentos. Imaginativa, la Semana de la Televisión Dominicana. Desde el 2 al 6 de noviembre. Teatro La Fiesta Hotel Jaragua. Boletas a la venta en Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo.